Hola, en este video vamos a hablar de mecánica de juegos, uno de los elementos principales y que requiere a su vez la identificación de varios elementos y sus relaciones. Diseñar un videojuego es en el fondo diseñar un artefacto no tangible que podemos pensar que está ubicado entre el jugador que va a jugar ese juego y el sistema computacional que lo implementa. Para poder realizar esta tarea nosotros tenemos que saber identificar cuáles son los elementos del juego que necesitamos diseñar y construir. Vimos que hay varios autores que identifican diferentes elementos, por ejemplo, la mecánica, la estética, la historia y la tecnología, que están fuertemente relacionadas entre sí, mientras que otros autores identifican tres elementos principales, la mecánica, la dinámica y la estética, en lo que se conoce como el framework MDA, o en su versión más moderna, mecánicas y sistemas, gameplay y la experiencia del jugador. Más allá de las variaciones que identifican diferentes autores en la literatura, hay algunos elementos que se van a repetir siempre y que son esenciales. Por ejemplo, la mecánica. La mecánica es uno de los elementos principales que necesitamos delinear a la hora de crear un videojuego. No existe una definición formal del concepto de mecánica, pero sabemos que están formados por diferentes elementos, entre ellos los objetos, las acciones y las reglas. Haciendo una analogía con los lenguajes humanos, podemos decir que los objetos son los sustantivos, las acciones son los verbos y las reglas vendrían a ser las gramáticas que nos indican cuándo y cómo podemos usar los sustantivos y los verbos. Tomemos como ejemplo de juego muy simple para identificar estos elementos al Pac-Man y arranquemos por los objetos. Los objetos que están en el Pac-Man obviamente son el Pac-Man, principal protagonista, los puntos o dots, que son los que el Pac-Man debe comer en el laberinto, los Power Pellets, que están ubicados en las esquinas y que permiten la transformación de los fantasmas, el laberinto propiamente dicho, donde todo esto ocurre, los fantasmas, que de hecho son diferentes y que tienen una forma de accionar diferente. Esto significa que los objetos pueden tener atributos propios y pasar por varios estados y tener características individuales. Y además también están los bonus que aparecen cada tanto en el laberinto. Estos son todos los objetos del juego Pac-Man, sin incluir todos aquellos que forman parte de la interfaz, como el indicador del puntaje y el indicador del nivel. Algunos de estos objetos pueden ser controlados por el usuario, en este juego solamente el Pac-Man. Otros objetos van a tener comportamientos propios y controlados por el sistema, como los fantasmas en este juego. Algunos otros objetos no van a tener ningún comportamiento en particular, simplemente son parte del escenario, y algunos otros objetos pueden ser consumidos a su vez por objetos del juego, en este caso por el jugador a través del Pac-Man, los bonus, los dots y los Power Pellets. Las acciones podemos decir que son los verbos del juego, esto es la determinación de qué cosas pueden hacer estos objetos. Pueden ser acciones básicas o pueden ser acciones muy complejas. Por ejemplo, en el caso del Pac-Man, las acciones que puede realizar este objeto son las siguientes: se puede mover solamente en las direcciones ahí indicadas, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Puede comer los puntos que aparecen en el laberinto, puede comer los Power Pellets que están en cada una de las esquinas, puede comer los fantasmas únicamente cuando están en un modo particular, el modo azul o el modo asustados, y además pueden comer los bonus que van apareciendo durante el juego y que se van trasladando por el laberinto. Los fantasmas pueden realizar las siguientes acciones: pueden moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, pueden matar al Pac-Man y pueden perseguir al Pac-Man. Fíjense que las acciones se pueden especificar un poquito más. Por ejemplo, los fantasmas tienen diferentes formas de perseguir al Pac-Man, pero por el momento no nos vamos a enfocar en ese nivel de detalle. El tercer elemento de las mecánicas son las reglas, que habíamos visto también mencionadas en diferentes definiciones de juegos en la primera clase. Son las que vinculan todos los elementos anteriores, los objetos y las acciones, y establecen condiciones particulares que se van a ir dando durante el juego. Las reglas son tales que permiten alcanzar las metas del juego, metas que además tienen que ser
concretas, debe quedar claro cuál es el objetivo del juego, tienen que ser alcanzables y además tienen que ser gratificantes. Vamos a hablar también más adelante un poquito sobre esto. Por ejemplo, en el caso del Pac-Man, hay una regla que establece que todo lo que el Pac-Man come suma puntos. Los dots, los power pellets y los bonus suman puntos al jugador cada vez que come alguno de estos objetos. Otra regla establece que los fantasmas tienen dos estados, cazando y huyendo, y que el estado huyendo se activa cuando Pac-Man come los power pellets. Más aún, ese estado no dura siempre, dura cierto tiempo, para luego retornar al estado cazando. Y por último, una regla establece que se pasa de nivel al comer todos los objetos del laberinto. El Pac-Man es un juego muy simple con pocos objetos, pocas acciones y reglas bastante simples. Al definir los objetos, las acciones y las reglas, lo que estamos haciendo es definir la mecánica general del juego. Fíjense que no estamos diciendo cómo va a ser la apariencia del juego, no estamos diciendo cómo se van a ver los objetos, ni si las acciones van a tener algún efecto visual o sonoro particular. Eso forma parte de otros elementos del juego que analizaremos más tarde. Pero el diseño de la mecánica es la esencia del videojuego. Y acá hay que pensar siempre en la experiencia del jugador. Dice Orson Scott Card, un escritor de ciencia ficción, el poder y la belleza en el arte del diseño de juegos es que nosotros como diseñadores de un videojuego y el jugador colaboramos para crear juntos esa historia final. Cada libertad que le damos nosotros los diseñadores al jugador es una victoria artística, dice Orson Scott. Y cada límite innecesario en nuestro juego debería sentirse como fracaso. Parece una reflexión un poco extremista, pero esconde una idea interesante. Jugar, al fin y al cabo, es tomar decisiones, así que cuanto más libertad le demos al jugador, más vamos a contribuir a su experiencia de entretenimiento, mientras que cada restricción innecesaria la podemos considerar como una limitación en el entretenimiento del jugador. Otros autores identifican dos elementos adicionales, el espacio y el tiempo. El espacio es donde ocurre nuestro juego y puede tener diferentes características. Por ejemplo, puede ser discreto o continuo. Discreto, como en el ajedrez, donde el tablero está dividido en diferentes casillas y las piezas se ubican dentro de esas casillas. O puede ser continuo, como en el billar o en el pool, donde las bolas pueden estar ubicadas en infinitas combinaciones y espacios dentro de la misma mesa. El espacio además puede tener varias dimensiones, puede ser absolutamente plano, en donde importan únicamente dos dimensiones y hay muchos juegos en ese rubro, o puede ser un escenario en el cual hay altura, hay relieve, como ocurre en los escenarios virtuales en 3 dimensiones. Además, el espacio puede tener zonas acotadas que pueden o no estar conexas, esto es, puede haber zonas en las cuales los objetos pueden moverse y realizar acciones de manera limitada y probablemente conectadas con otras zonas similares. La definición del espacio y sus características forma parte también de la definición de la mecánica del juego. Otro elemento que identifican muchos autores es el tiempo. El tiempo es en esencia el ritmo de la evolución del juego, nos dice cuándo el juego inicia y cuándo el juego termina. Y también puede tener características particulares. Por ejemplo, puede ser discreto o continuo. Discreto, como en los juegos basados en turnos, o continuo, donde el jugador constantemente tiene que estar realizando acciones y observando lo que va ocurriendo. Puede ser también un factor esencial en el juego, aquellos juegos que tienen relojes o que hay una presión para realizar determinada tarea en el menor tiempo posible. Además, tal vez no es completamente lineal, puede ser posiblemente controlable por el jugador, que puede detener el tiempo o volver a instancias anteriores del juego, como ocurre cuando cargamos una partida guardada luego de haber perdido o habernos equivocado en alguna decisión. En algunos juegos, además, el tiempo es una dimensión tan importante que es casi un objeto con el cual podemos interactuar, como ocurre con Braid o The Gardens Between, dos juegos que hacen del tiempo un factor esencial en la mecánica del juego. Podemos decir en síntesis que los objetos, las acciones, las reglas, el espacio y el tiempo son los elementos necesarios que debemos definir para diseñar la mecánica
del juego. Estos elementos además pueden estar enfocados en diferentes aspectos de un mismo videojuego. Pueden agruparse de acuerdo a la intención de los objetos, las acciones, las reglas. De hecho, diferentes autores, como por ejemplo Ernest Adams y Joris Dormans, identifican diferentes tipos de mecánicas. Por ejemplo, la mecánica física, aquella que determina el comportamiento físico de los objetos, cómo se mueven, cómo saltan y cómo interactúan con el mundo virtual. O las mecánicas de economía interna, que son las reglas que gobiernan la creación, el consumo o el intercambio de ciertos recursos, que también son objetos en el sistema. O reglas de progresión, que son mecánicas que determinan el progreso del juego. Cuáles son los desafíos siguientes, cuáles son los niveles, cuándo pasamos de un nivel a otro. Esas son reglas también que conforman la mecánica del juego. Y las maniobras tácticas, reglas que determinan el comportamiento táctico general de las unidades. Estas son acciones más elaboradas que las acciones primitivas, y la posibilidad de realizar diferentes maniobras tácticas también forman parte de una mecánica de un juego. Y por último, la interacción social, mecánicas de comportamiento social, alianzas, juegos en equipos, cómo pueden interactuar los jugadores entre sí, pueden colaborar o competir por un objetivo común. La definición de los objetos, las reglas y las acciones además puede guardar muchísima similitud y por lo tanto definen familias de mecánicas, esto es, estilos de mecánicas que son similares y pueden agruparse en familias o juegos afines. Por ejemplo, los juegos de estrategia en tiempo real tienen mecánicas similares. El StarCraft, el Age of Empires y el Warcraft tienen muchísima similitud entre ellos. También juegos como el Commandos 3, Shadow Tactics o el Desperado, que son juegos de sigilo, tienen mecánicas muy parecidas y por lo tanto forman parte de la misma familia. Esto también es importante a la hora de diseñar un juego porque nosotros podemos decidir qué tipo de juego vamos a crear en función de las mecánicas que vamos a idear o vamos a asimilar en nuestro juego. Diferentes mecánicas además determinan diferentes modos de juego, diferentes gameplays que dan lugar a los géneros de juegos. Un tema algo controversial porque no existe un consenso general sobre las clasificaciones de juegos. De hecho, diferentes sitios especializados en juegos identifican diferentes tipos de géneros. Por ejemplo, GameSpot identifica todos estos géneros de juegos y Steam identifica primordialmente estos. Y de hecho, incorpora en esto una categoría que no corresponde en realidad a una mecánica, sino a la organización general del juego y cómo fue producido. En el fondo, los géneros de juegos son clasificaciones de los juegos basados en las mecánicas similares entre ellos. Y por cada género se puede establecer cuáles son las mecánicas más comunes. Joris Dormans establece además una interesante relación entre los tipos de mecánicas que mencionábamos recién y los géneros de juegos. Indica para cada género cuál es la asociación más habitual en los diferentes tipos de mecánicas. Por ejemplo, para los juegos de acción, indica que la asociación más habitual de mecánicas de economía son los power-ups, los ítems recolectables, los puntos y las vidas que tiene el jugador en ese juego. Para los juegos de estrategia, las mecánicas de economía más habituales son la construcción de unidades, la recolección de recursos, el upgrade de esas unidades y la utilización de esas unidades en combate, que va a generar la necesidad de producir nuevas unidades. Las mecánicas económicas son mucho más intensas en los juegos de estrategia que en los juegos de acción, y por eso Dormans las resalta con un borde más grueso en esa celda. Fíjense, por ejemplo, que los juegos de aventura no tienen una mecánica física asociada. Y las mecánicas económicas son bastante simples, en el fondo consisten en la administración del inventario del jugador. Sin embargo, el punto fuerte acá está en las mecánicas de progresión, cómo la historia va llevando el juego, cómo se van desbloqueando nuevos desafíos y cómo el jugador poco a poco va avanzando hasta el final en su progreso. Los juegos de deporte, por otro lado, tienen unas mecánicas físicas bastante detalladas porque apuntan a la simulación completa de la experiencia deportiva y tienen unas mecánicas económicas bastante simples basadas en la administración del equipo y unas mecánicas de progresión que en general están basadas en la idea de los torneos deportivos.
Esta clasificación de Dormans es bastante interesante porque establece una relación clara entre los géneros de videojuegos y los tipos de mecánicas asociadas, indicando cuáles son las tendencias habituales en cada uno de estos videojuegos. Bien, es notoria la ausencia del software que nos asista en el diseño de la mecánica. Hay algunas excepciones que podemos analizar en el próximo video.